La joya es la cueca. La joya, yo la considero de esa manera porque creo que es el género musical boliviano que más identifica a los bolivianos y a lo boliviano. Bueno, mi nombre es Willy Claure. Bueno, mi nombre de pila es José Wilfredo Claure Hidalgo, pero tomé la decisión de tomar mi nombre artístico como Willy Claure desde que empecé a, a entrar en la carrera de la música y eso más o menos a los 13 años, ¿no? Nací en Cochabamba, aquí por la zona sur, por la iglesia de San Carlos más o menos. Viví hasta mis 7 años. Pero en esta etapa, en la etapa inicial, cuando yo tenía 7 años, mi madre nos llevó a los 4 chiquitos. Es decir, yo era el mayorcito, luego venía Marisol, Diego y Eva, y con los 4 nos cambiamos de barrio, de acá de la zona sur, hasta Quillacollo. Entonces ahí empezó, digamos, una etapa de la niñez con mis hermanos menores y fue un poco ahí donde fui despertando también la parte musical. Uno creo que por los genes, mi padre cantaba y tocaba la guitarra, mi madre sí era mucho más afinadita, ella silbaba y cantaba todo el día, mexicaneadas. Entonces creo que por ahí se me fue despertando la, las ganas de cantar, ¿no? Cuando apareció un concurso en Cochabamba organizado por una radio, la radio Cosmos se llamaba, y el que dirigía este programa, el que conducía el programa, este concurso, que se llamaba El Ruiseñor Cochabambino. Entonces era don Marcelino Navía, y él convocaba a los niños los días sábados por la tarde, y eso me gustaba mucho, ir a la radio y cantar. Hasta ahí yo cantaba mis canciones, que no siempre eran folclóricas, y a veces canciones argentinas, zambas argentinas, o guaranias, o qué sé yo, ritmos no siempre tradicionales bolivianos, y mi hermano Jaime me acompañaba con la guitarra. Así que ahí se dio como un despertar en el canto, ¿no? En la música. Y después otros festivales a los que participaba y nunca ganaba nada. Nunca ganaba nada porque me di cuenta que las calificaciones, los jurados tomaban en cuenta el dominio del instrumento, ¿no? Y ahí le ponían entre 10 o 20 puntos, los que yo ya iba con menos 10 o menos 20 puntos al concurso, entonces no sacaba, ya iba con desventaja. Entonces ahí decidí aprender a tocar la guitarra. Al año que tocaba la guitarra ya estaba como guitarrista de Canata, del grupo Canata de Cochabamba. Y así que, bueno, de ahí ya dejé de participar en festivales, ya tocaba la guitarra y entré a un nivel un poco más desarrollado, digamos. Empecé a tocar con mi hermano como punteador, como decíamos nosotros, haciendo las melodías, las introducciones. Y ahí se fue dando ya una carrera de guitarrista y también de compositor, ¿no? Me acuerdo de algunas cosas vagas, ¿no? Que en realidad en ese momento no le daba ninguna importancia. Me acuerdo que cuando tenía unos 10 años más o menos, mi padre, bueno, estaba con amigos y seguramente que me pidió que lleve la guitarra a guardarla. Y yo tenía la guitarra, y obviamente era chiquito y la llevaba así. Entonces la llevaba la guitarra para guardarla en casa. Y en el camino fui tocando ahí y creo que toqué esta partecita, creo que sí, una cosa así. Y esto. Entonces tocaba con el dedito ahí y me sonaba bonito. Y fui con este acorde. Y creo que esa nota inicial fue que ya me dio una señal, ¿no? La guitarra.
Pero creo que es importante el momento en que empecé, en que tomé una línea definitiva como guitarrista y como Willy Claure. El que tuvo el que tocó este switch fue Cayo Salamanca, cochabambino también, bueno, de origen cruceño, pero toda su vida en Cochabamba. Él era el director bueno, que en paz descanse, Cayo Salamanca. Fue el director del grupo Canata y tocaba la quena y obviamente todos los instrumentos de viento. Un día le dije a Cayo Salamanca, Cayo, la verdad yo vine acá porque soy guitarrista y me gustaría tocar la guitarra. ¿Cuándo vamos a hacer algo con guitarras o con instrumentos de cuerda? Ah, me dice, bueno, sí, claro. A ver, ¿y qué tocas tú? Bueno, yo digo, toco guitarra, hago folclore, soy también un poco compositor. Ah, qué bueno. Puedes escuchar el último disco y aprendete la guitarra, me dice, ahí está. Entonces me da el último disco que había grabado Canata, en la que el guitarrista era César Junaro. Entonces yo agarré el disco y me aprendí todas las guitarras que estaban grabadas. Eran unos 7 temas, ¿no? No los aprendí, pero calcados, es decir, perfectos. Perfectos, porque toqué muchísimo, todo el tiempo hasta que lo saqué bien, hasta que le dije a Cayo, estoy listo, los tengo los temas. Bueno, dijo Cayo Salamanca un día, no sé qué día sería, sábado, el fin de semana en su casa. Ya en otra casa, ya vivía en Caracala, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien la imagen, ¿no? Cayo Salamanca se apoyó así en la pared, tocó su quena, y yo empecé con la guitarra, las introducciones, una, otra, tras otra, los 7 temas. Yo estaba esperando que me diga, bien, y me dice, no está bien. Y yo dije, es una burla, ¿no? No está bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no está bien? Me dice, lo que pasa es que yo estoy escuchando a César Junaro, me dice. Yo quisiera escuchar a Willy, a ti. Tú estás tocando exactamente igual que César Junaro. O sea, sería bueno que escucharte a ti como tocas tú. Eso fue para mí así tremendo, ¿no? O sea, fue realmente como decía al inicio, un switch que me hizo reaprender todos esos temas intentando parecerme lo menos posible a César Junaro. Creo que ese momento fue cuando la carrera de Willy Claure como guitarrista empieza. Bueno, más o menos entre los 20 y 25 años me viene una crisis existencial como músico folclorista a raíz de que conocí unos argentinos, músicos rockeros y poperos. Entonces decidí archivar toda mi historia ese momento y me puse a grabar todas mis composiciones porque ya había que tocar guitarra eléctrica con púa, ¿no? Con plectro. Yo siempre tocaba con dedos. Entonces dije, voy a grabar mis temas y los archivo, ¿no? Entonces grabé un pequeño estudio que tenía, todas mis composiciones, y cuando escuché todas las composiciones me di cuenta que la mayoría de mis composiciones eran huecas, porque apareció un cubano que me dijo, he escuchado tu cassette y quisiera interpretar música boliviana. Y me podrías pasar tu música. Y le digo, claro, claro. Y las partituras también, me dice. Y le digo, no tengo partituras, porque yo no leo ni escribo, lo que hago es al oído. Y me dice, pero entonces me tendrías que ayudar a escribir las partituras. Yo le dije, claro, sí, con mucho gusto, ¿cómo no? Entonces nos reunimos y este cubano, Gerardo Pérez Capdevila, fue escribiendo todo lo que yo tocaba. Entonces armamos un librito que nos ayudó a editarlo la señora María Teresa Rivera de Stali. Y se hizo el libro y Gerardo Pérez me dice, bueno, ahora me tienes que acompañar, tenemos que presentar el libro, ¿no? Y tenemos que tocar. Y le dije, no, yo ya no toco folclore. Willy, tenemos que tocar, es nuestro libro. Así que dije, bueno, preparamos, empezamos a tocar y fue muy bonito. La verdad fue un volver a la música boliviana, volver a mis composiciones y como que empezó nuevamente, dejé esta historia del rock y del jazz como simplemente un gusto mío, pero retomé el camino de la cueca y de la música boliviana
Decido estudiar en la universidad y me meto a estudiar, quería estudiar sociología, pero casualmente no había sociología donde estaba yo viviendo, que era en Santa Cruz. Y finalmente opté por la antropología. Cuando hice mi tesis, me fui al a Punata, a investigar en un sentido antropológico qué tenían que ver los valses austriacos en las fiestas de 15 años y en los matrimonios. Y dije, ¿por qué tenemos valses austriacos en la cultura boliviana? Fui a estudiar eso y fue un poco más interesante todo esto porque en cada matrimonio que participé, no como invitado, sino como infiltrado, se bailaba un vals. Se bailaba el vals, pero se bailaban entre 10 hasta 15 cuecas, que bailaban los padrinos los padrinos con las novias, con la novia, con el novio. Y ahí me di cuenta que la cueca no solamente era un baile de, o sea, esta definición que tenemos de la cueca boliviana, que es un ritual dancístico de pareja, de galanteo, de coqueteo y de conquista, un baile de amor. Ahí no veía eso, ¿no? En los matrimonios no veía que se coqueteaban los suegros con la novia. Decía, aquí la cueca tiene otro sentido. Y me di cuenta que sí tenía un sentido totalmente otra cosa, que era una presentación de una nueva familia que estaban haciendo a todo el público. Era mostrarle al público los nuevos parientes, el nuevo parentesco que había. Me encantó eso, así que cambié mi camino del vals por la cueca y finalmente terminé haciendo mi tesis que se llamaba Cueca y matrimonio en el Valle de Punata, ¿no? Impulsamos una ley para declarar a la cueca boliviana patrimonio de Bolivia y darle un día para celebrarla cada primer domingo de octubre como el Día de la Cueca Boliviana. Entonces ahí empezó otro camino como gestor cultural. Hicimos la fundación de la cueca y creo que estábamos en el camino correcto, impulsando y tratando de llevar a la cueca boliviana a integrar no solamente a Bolivia, porque hay cuecas en Bolivia, hay cuecas en Chile, hay cuecas en Perú, que se llaman marineras, hay cuecas tonadas y zambas en Argentina. Entonces es un género musical integrador, como la misma cueca es un baile de dos, se unen, no se separan. Y esa es la cueca y sigo ese concepto y esa línea y esa pasión por la cueca boliviana. Este bicentenario es una celebración boliviana donde se van a manifestar todos estos eventos importantes que se han visto en toda esta historia de Bolivia desde 1825 hasta 2025.